La semana pasada veíamos 4 cosas que queremos lograr en las 13 semanas. Ya tenemos una, nos faltan 12. Tendrán que aguantarme 12. Pero en esas 12 semanas queremos ratificar en nuestra vida 4 cosas muy importantes. Dirán ustedes, bueno, soy cristiano. ¿De veras eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque soy miembro de la Iglesia Bautista Betel, o porque soy miembro de tal o cual iglesia. Eso no nos hace cristianos. Queremos, a través de 13 semanas, de 12 semanas ahora, ratificar a través de las palabras de Dios escrita a una iglesia, la iglesia de Corinto. Una iglesia, y yo muchas veces me preguntaba por qué en la palabra de Dios está una iglesia con tantos pecados, la iglesia de Corinto. Era una iglesia maravillosa, pero tenía muchos pecados. Y los vamos a ver, y el encargo que yo les pedí es que leyésemos el capítulo 1, el capítulo 2, lo meditásemos y lo entendiésemos. No es el chiste leer la Biblia, es el chiste escudriñar las Escrituras, escudriñar la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Memorizadores de la Biblia hay muchos, conocedores de la Biblia hay muchos, pero que aquellos que vivan la Biblia hay pocos. Queremos preguntarnos y respondernos, ¿soy cristiano? Y poder tener después de estas semanas la certeza de esa identidad. Soy cristiano, soy de Cristo, pero ciertamente. La segunda pregunta que queremos contestar a través de estas semanas, ¿soy salvo? ¿Realmente estoy seguro de mi salvación? ¿Estoy seguro de que el día que Dios me llame a su presencia voy a estar con Él eternamente? Y mientras eso sucede, estoy seguro de que Dios es mi Padre, Dios es mi Señor, de que realmente camino con el Señor. La tercera pregunta que queremos contestarnos es, ¿somos hijos de Dios? Porque a veces decimos, yo soy cristiano, porque asisto a una iglesia cristiana. No, realmente fui engendrado por Dios, fui renacido por Dios, vivía yo una vida determinada y en cierto momento el Señor me detuvo y di media vuelta y empecé a caminar completamente en forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios. Fui nacido de nuevo. ¿He nacido de nuevo? ¿Puede usted decir, así como si esta mañana le preguntase qué día es la fecha de su nacimiento? Usted me diría con toda certeza, nací tal día, de tal mes, de tal año y aún a veces hasta la hora. ¿Puede usted decirme qué día nació de nuevo? ¿Cuál fue el día en que usted se topó, si me permiten la expresión, con Cristo Jesús y usted nació de nuevo? Y usted puede decir, desde ese día soy hijo de Dios. Y la última pregunta que queremos contestarnos, ¿vivo como hijo de Dios? Porque si nací como hijo de Dios y crecí como hijo de Dios, ¿soy hijo de Dios? ¿Vivo como hijo de Dios? La semana pasada meditamos en el primer capítulo y pudimos ver la primera cosa que responde a esas preguntas en parte. Dios es perfecto. El Dios en el cual creemos es perfecto. Y eso lo repetimos a cada instante. Y decimos, sí, Dios es perfecto, Dios es perfecto. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. Ahora, déjenme en cierta forma desequilibrar un poquito su manera de pensar. ¿Es usted perfecto? Porque de lo perfecto solamente sale lo perfecto. Y vimos la semana pasada cómo Dios nos hace perfectos y quiere nuestra perfección, consciente de que nosotros como seres humanos hemos echado a perder el universo, hemos echado a perder nuestra vida personal, hemos echado a perder nuestra vida familiar, hemos echado a perder aún nuestra vida como iglesia. Decimos, no, si aquí estamos vivitos y coleando.
Sí, pero el universo lo hemos acabado, lo estamos acabando. La vida personal llena de problemas, llena de IAs de la psicología. Tenemos todos los complejos, los problemas, las traumas, toda la ansiedad, la angustia, todas las cosas que los psicólogos estudian, todas están en nuestra vida. No vivimos una vida de paz. Personalmente, aún como cristianos, decimos que somos cristianos, pero si somos cristianos tenemos que vivir en paz y tener paz interna en nuestro corazón. En paz me acostaré, decía el salmista, y asimismo me levantaré. No es correcto que el cristiano viva tronándose los dedos, que el cristiano vivamos con neurosis, que el cristiano vivamos con ansiedades. Sí vivimos con mucho de eso, sí lo tenemos mucho de eso, pero tenemos que ver que eso no es lo normal en la vida de un cristiano. Y lo peor que podemos llegar a pensar y a sentir es que estoy bien, es normal. Vivimos en un mundo, todo el mundo lo hace, yo vivo así, todo el mundo está enfermo, yo también. No, tenemos que reconocer nuestra culpa. Vivimos las consecuencias de lo que hemos sembrado. Dice la Escritura, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora hemos perdido esa perfección. La familia, y lo veíamos, hablamos muy bonito, mi familia, mi hogar, mis padres, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Pero cuando estamos aquí adentro, pero cuando salimos del templo, cuando vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿cómo vivimos esa vida familiar? Y nomás basta ver gritos, amenazas, sobresaltos, divisiones y aún separaciones. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo que Dios une, no lo separe el hombre. No obstante eso, Moisés decía, por la dureza del corazón se hará. Y Pablo le responde así al pueblo. Pero no es porque es el plan de Dios. Todo lo que sucede, nosotros lo hemos echado a perder en la vida de la iglesia. Realmente es bonito cuando tenemos el templo lleno. Es bonito cuando sentimos, son mi hermano en Cristo. Es bonito cuando vemos en el WhatsApp de oración orando unos por otros. Pero realmente tenemos la iglesia que debemos tener. La iglesia debe ser la antesala del cielo. Imagínense un cielo en el cual no nos podemos ver. Un cielo en el cual nos vemos de reojo. Un cielo en el cual nos criticamos. Un cielo en el cual vivimos como perros y gatos, aunque muy educados. Ahora como cristianos, que no se vea, que no se sepa todos los problemas que hay. Alguna ocasión yo decía, qué bonito sería que los domingos, en lugar de pasar un video que no se ve muy bien, pero del recuerdo de la iglesia, pudiéramos pasar un video de cada familia de nuestra iglesia, empezando por la del pastor, y pudiéramos pasar un día en la vida del hogar del pastor, un día en la vida del hogar del hermano fulano, y un día en la vida del hogar del hermano, toda una semana vista en el video. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren que se grabe esa semana? Cuando usted está amoroso con su esposa y amorcito, como tú quieras, no, sí, sería fantástico. Pero cuando no está la comida, cuando usted se enojó incorrectamente, pero se enojó porque está mal lo que se hizo, ¿cómo actúa? ¿Cómo responde? Cuando los hijos se portan mal, que no debe ser, ¿cómo actúa? ¿Cómo responde? Cuando usted está en su trabajo diario y le cometen injusticias y cometen toda clase de cosas incorrectas, ¿cómo responde usted? Cuando le insultan, ¿cómo responde usted? Dicen, no, es que me busca, me encuentra. Apocalipsis 40:20. ¿Sí? No está en la Biblia, no es eso. La blanda respuesta quita la ira. ¿Vivimos esa vida en la iglesia? ¿Somos esa familia realmente en Cristo? Sí, hermanos, sí lo somos, pero hay muchas cosas que tenemos que corregir. Y por eso decíamos y veíamos la semana pasada que Dios nos pide que nos limpiemos de la vieja levadura para que seamos nueva masa sin levadura.
Ya lo vamos a encontrar en el capítulo 5 más adelante. Nos limpiemos. Ahora fíjense qué maravilloso es. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué más dice? Ay, hermanos. ¿El qué? Sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos el abogado? Él intercede por nosotros y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Hermanos, un primer principio que estamos viviendo mal. Pues ¿qué quiere, hermano? Soy humano. Pues ¿qué quiere, hermano? Así soy. Pues ¿qué quiere, hermano? Se me fueron las patas. Pues ¿qué quiere, hermano? Es que me gritó. Pues ¿qué quiere, hermano? Es que es injusto. Sí, hay muchas de esas cosas y las vamos a vivir todo el tiempo. Y aún en muchas ocasiones vamos a reaccionar todavía como el viejo hombre que llama el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice? Si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Ahora, hermanos, en la antigüedad, la iglesia universal, la iglesia que existía, tenía la costumbre de que la gente venía al templo a confesar sus pecados y no los confesaba públicamente, sino privadamente. Después buscaron un confesionario y un sacerdote o un pastor y ahí le confesaba sus pecados. Y Pablo tiene que llamar la atención: no confieses a un hombre, confiésaselo a Dios. Pero hermanos, si somos y vivimos como hijos de Dios, tenemos que vivir no una vez al día pidiéndole perdón a Dios, sino todo el tiempo pidiéndole perdón a Dios, porque me enojé, porque me exalté, porque me preocupé, porque ando angustiado, porque tengo nervios, porque tengo estrés. Natural en nuestra vida que vivimos, sí, hermanos, es natural, pero no es natural en nuestra vida como hijos de Dios. Y lo peor que podemos hacer es creer, eso es lo normal, eso todo el mundo lo tiene. Eso vamos al médico y nos dice, o al psicólogo, es que eso es natural, es parte de la naturaleza humana. Sí, pero mi naturaleza fue cambiada. ¿Quién la cambió? ¿El médico? ¿El psicólogo? ¿La iglesia? No, Dios. Y Dios es perfecto. Ahora, es cuando yo puedo encontrar, Señor, si no soy digno de nada, soy imperfecto, soy pecador, a cada momento, a cada instante, tengo muchas cosas que están mal. Pero Él dice, pero no camines así, no vivas así. Confiesa al Señor tus pecados. Me enojé, es natural, pero dice, no se ponga el enojo sobre la noche, es sobre pasado el día. Pídele perdón a Dios. Contesté mal, Señor, perdóname. Y el perdón tiene que ser algo que tenemos que buscar a cada instante, porque así como Dios es perfecto, nosotros tenemos que ser perfeccionados cada día. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, no leerla, escudriñarla. Señor, ¿qué tienes para mí este día? Y entonces meditar en un pasaje de la Biblia, en varios pasajes, en una lectura que tengamos, pero no leer como leer la novela, sino leer como la constitución que Dios pone para mi vida, como el maná celestial, como el alimento para normar mi vida. La iglesia. En el capítulo 2, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo vimos, es perfecta. ¿Tenemos una iglesia perfecta, hermanos? No. Y nos consolamos cuando leemos toda la Biblia y vemos que no había iglesias perfectas, pero había iglesias perfectas. No había iglesias perfectas porque no pecaran, sino había iglesias perfectas porque confesaban al Señor sus pecados. No hay ninguno que podamos decir, tengo aureola. No hay ninguno que podamos decir, no pecamos. No, todos somos pecadores. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que todos estemos pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y cuando realmente vivimos así, entonces tenemos vidas que son cada día mejores. Pero ¿qué sucede hoy día? ¿Hablamos mal? Pues que todo el mundo lo hace. Vivimos mal, todo el mundo vive mal.
viven en un libertinaje. ¿Y qué? Todo el mundo lo hace. Y entonces se vive como el mundo. Dijo el apóstol Pablo, acuérdense hermanos, son santificados en Cristo Jesús. Miembros de la iglesia salvos, santificados hermanos. Aquí debemos ser santos, no perfectos, sino santos que buscan la perfección, que no vamos a obtener nunca hasta llegar todavía a la presencia de Dios. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, el Señor completará lo que nos haya hecho falta. Y entramos por la puerta grande al Señor. Hay mucha gente que dice, hermano, yo quiero llegar al cielo aunque sea de panzazo. Si no necesita llegar de panzazo, va a entrar como gran hijo de Dios. Pero si realmente somos hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es no aceptar el pecado. Es la señal distintiva de que somos de Dios, es que no congeniamos con el mundo. Y aquí es, hermanos, donde tenemos que preguntarnos, ¿no me siento mal en el mundo? No, está bien, eres del mundo, pero no te digas cristiano si tú todavía te gozas en el mundo, vives como el mundo, haces lo que hace el mundo, actúas como actúa el mundo, hablas como habla el mundo, tus pasiones son como las pasiones del mundo, y entonces, pero soy cristiano. No, muchas veces fallamos, pero Señor, perdóname, porque no soy lo que debo ser. Ayúdame a ser de veras lo que soy. Y Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él nos ha cambiado, porque Él vive en nosotros, porque Él anhela ese Dios perfecto, que todo lo hizo perfecto. También en la redención, todo la hizo perfecto. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y en la cruz puedes clamar la última palabra, consumado. ¿Qué cosa? Es. La obra de salvación estaba consumada. No tenemos que hacer, ni usted ni yo, tenemos que hacer nada para completar la obra de salvación. Ya somos salvos, si somos sus hijos. Pero si somos sus hijos, tenemos una señal distintiva. Tenemos un Señor. No lo entendemos hoy día, porque ¿qué es un Señor? Pues es un hombre, un macho, uno que trae pantalones. No, Señor es el dueño. Y eso era el concepto de señorío. Es el dueño absoluto. Si hubiésemos el tiempo de la esclavitud, pues todos los seres tenían dos categorías, los dueños y los esclavos. Los esclavos tenían hasta una expresión, Señor, buenas tardes, Señor, ¿cómo está usted, Señor? Todavía entre nuestros pueblos, de los humildes pueblos indígenas, tienen esa costumbre, y no para el que llega afuera, no, ahí mismo. Los jóvenes, Señor, dan reconocimiento, pero ese mismo reconocimiento tenemos que darle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Fíjense, hermanos, pedirle a Dios mañana, tarde y noche, Señor, ¿qué quieres que haga este día? Ante una decisión, Señor, ¿cómo quieres que yo reaccione? Señor, ¿cómo quieres que yo hable? Señor, ¿cómo quieres que yo sienta? Señor, pero todo el tiempo Él es el Señor de nuestra vida. No lo es el domingo, no lo es cuando leemos la Biblia, no lo es cuando todo nos va bien, es cuando parece que todo va mal, tenemos que pedirle al Señor que seamos sensibles, porque somos hijos de Dios, y como hijos, una señal, tenemos paz individual, paz interna. ¿Cuántos esta mañana tienen paz en su corazón, hermanos? Paz no quiere decir no tener problemas, pero paz quiere decir haberle puesto en las manos de Dios mis problemas, y ahora ¿de quién son? De Dios. Ya no son mis problemas, son problemas de Dios. Pero no nos acostumbremos, hermanos, a vivir agachados con un costal atrás, lleno de piedras que son nuestros pecados, y a veces ya no puedo. No, cada vez que pequemos, dejemos que el Espíritu Santo quite nuestras piedras, nuestros pecados, y nos perdone.
Y entonces vamos a caminar erguidos, con la frente en alto, no porque seamos buenos, ni porque seamos mejores que los del más. No, hermanos, hay cristianos que a veces son peores que los del mundo en su conducta, pero un día entienden. Pero el que es cristiano no se acostumbra a vivir agachado, vive erguido, con la frente en alto. ¿Por qué? Porque he conocido quién es mi Señor. Soy hijo del gran Rey. Y hermano, eso se logra cuando realmente soy hijo. No puedo decir que soy hijo si no soy hijo. Soy arrimado, soy adoptado. Sí, pero ahora soy hijo de Dios. Debemos dar gracias a Dios unos por los otros. Y esa es una señal de la vida del cristiano. A veces, hermano, ora usted y le da gracias a Dios por la esposa que tiene. Ora usted y le da gracias a Dios por el esposo que tiene. Ora usted y le da gracias a Dios por los hijos que tiene, por los padres que tiene. No, hermano. Ay, Señor, ¿cuándo se muere esta mujer? Ay, Señor, ya vamos a ver cómo nos divorciamos. Los hijos, ¿cuándo me voy de la casa? Ya estoy harto de mis padres, de mis hermanos. No, hermanos. No. Tenemos que tener paz interior. Y la paz interior nos permite caminar seguros. No quiero decir sin problemas, pero cada vez que tenemos un problema, un pecado, una necesidad, ¿qué hacemos con ella? ¿La cargamos? No, se la ponemos en las manos de Dios. Un día un pastor me decía: pastor, ¿qué hago? ¿Ves que hay muchos problemas en mi iglesia? Sí, ¿cuál es tu problema? Es que hay muchos problemas. Cada hermano es un problema, le digo. Sí. ¿Qué debes hacer? ¿Corregirlos? No. ¿Gritarles a los hermanos? No. Poner en las manos de Dios cada problema, cada vida de los hermanos. Y en el hogar, ponga en las manos de Dios el problema de su esposa, ponga en las manos de Dios su problema, ponga en las manos de Dios los problemas de sus hijos, ponga en las manos de Dios los problemas de su esposo, de su esposa, ponga en las manos de Dios todos sus problemas. Echa en mí tus cargas. Hermanos, perdónenme, no seamos tontos queriendo cargar lo que no podemos cargar. Tenemos que reconocer: no puedo cargar todo esto, pero hay quien sí puede cargar, quien nos ha dicho: echa tus cargas en mí. Pongámoslas en las manos de Dios y podemos hacerlo. Una característica de la iglesia que debe haber es unidad de amor a Dios. No es unidad de amor entre los hermanos, no, eso es el resultado. ¿Por qué no podemos congeniar unos con otros? No me van a decir: todos aquí somos muy buenos, muy bonitos, tenemos muy bonitos rostros. Ahorita yo los veo desde aquí y todos son felices, todos son sonrientes. Sí, cómo no. Pero la verdad que aun cuando pasamos y decimos: vamos a cantar ese corito, unidos, siempre unidos, o bienvenidos y todo, sí somos felices. Pero ¿realmente nos amamos, hermanos? No. A veces ni en el hogar, siquiera en la familia, hay un verdadero amor. Los hijos no aman a sus padres, los padres no aman a sus hijos, son una carga. El esposo no ama a su esposa, la esposa no ama a su esposo. Y en la iglesia no nos amamos todos. Ya quisiéramos que cayera fuego del cielo y se acabara con algunos cuantos en la iglesia. Dice también el Señor que el apóstol Pablo les decía a la iglesia: hermanos, la iglesia del Señor está completa. No le falta ni le sobra. La iglesia local, porque no es la iglesia universal, es la iglesia local donde Dios te puso, que es esta iglesia, no porque los demás no sean cristianos, pero donde Dios te puso, Dios te enriqueció con dones espirituales. Dios te ha dado capacidades espirituales para cumplir tu ministerio. A veces a mí me alarma, hermanos, que son todólogos. Y, hermano, ¿quiere dar clase? ¿Cómo no, hermano? Yo doy clase. Bueno, perfecto. Y, hermano, necesitamos ir al hospital. ¿Cómo no? Yo voy al hospital. Y, hermano, necesitamos atender a los niños. ¿Cómo no? Yo atiendo niños. Y, hermano, necesitamos una clase. Yo doy clase. Y también, si les dejo el púlpito, también, yo también predico, ¿no? Hermano, eso no existe en la iglesia, de amor de Dios. A cada uno dio un don
especial. No nos dio 5 dones ni 10 dones a unos para que digamos, ay hermano, yo soy Superman. No, nos dio un don para que cumplamos una función. Y pone el ejemplo más adelante el apóstol Pablo, y lo vamos a ver con detenimiento, el cuerpo humano. Si el corazón quiere cargar un bulto, no puede, ni siquiera está al exterior. Si la mano puede pensar, no puede, la mano actúa. Cada uno de los miembros del cuerpo, por sí solos tenemos una función, pero tenemos que estar unidos en amor y trabajar armónicamente. Y no se puede trabajar armónicamente cuando encontramos un hermano que es maestro, es director de clase, es director de grupo, es director de niñez, canta, chifla y anda en la procesión. Pues no, hermano, ese es un todólogo, esa es una iglesita completa, esa no existe. Cada uno tenemos un don, eso es lo que decía el apóstol Pablo, tenemos que descubrirlo para que entonces sí podamos cumplir nuestra función. Hermano, ¿para qué sirve usted en la iglesia? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado en la iglesia? Uno, nada más. Pero a veces ni los conoce. Más adelante, por allá por el capítulo 11, 12 de Corintios, están los dones espirituales. No se ubique en todo, hermano. Ubíquese en donde Dios le tiene puesto. Es que no se hacen las cosas como deben ser. Deje que Dios las haga como quiera Él, no como quieras tú, hermano. En el versículo 10 de Primera de Corintios hay algo que es muy significativo. Y dice el apóstol Pablo, os ruego, pues hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo que esta mañana tenemos que aprender de él y vivir? Porque aprender con la cabeza no es aprendizaje, es transmisión de conocimientos. Aprender es poner en acción lo que palabra de Dios nos dice. Que habléis una misma cosa. Cuando a mí me piden mi opinión, yo puedo dar miles de opiniones. Pero no es mi opinión lo que le interesa a Dios ni a la iglesia. Es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios está aquí, hermanos. Por eso es la Biblia, es nuestra única, ¿qué cosa? Regla de fe, lo que creemos, de práctica, lo que hacemos. No, tenemos tan mala costumbre, hermano, y es el mundo, es la sabiduría, que más adelante Pablo dice, la sabiduría del mundo, que nos ha envanecido. Es que yo pienso que se debe hacer así y yo creo que se debe hacer asado. Y, hermano, gracias por su pensamiento, gracias por lo que usted cree, no nos interesa. No se dice así porque hay que ser muy educado, pero eso es lo que dice el Señor. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que habléis una misma cosa. Fíjense, más adelante, allá en el capítulo 14, habla del don de lenguas. Pero es muy diferente a lo que hoy día se acostumbra mucha gente, ¿no? Y creen que son muy espirituales porque hablan cosas raras. No, habléis una misma cosa, es una sola cosa. ¿De qué hablas, hermano? Lo que dice la Biblia. ¿Qué hablas? Lo que estoy viviendo. Por eso cuidado, hermanos. Cuidado cuando hablamos. Porque hablamos con la palabra, hablamos con las manos, hablamos con el rostro, hablamos con nuestra imagen. Lo que hoy llaman imagen, lectura o hablar corporalmente. Hay veces que sí como tú quieras, pero ese sí como tú quieras expresado es muy bonito, pero en los ojos, el carácter, el coraje, todo con que se dice, muestra que no es cierto. Dice Pablo que la unidad que debe existir entre los cristianos en la iglesia es que hablemos una misma cosa. Y como digo, hemos tenido la desgracia de tener la sabiduría del hombre que se llama democracia. ¿Qué les parece, hermanos? Claro, si me dicen, ¿qué les parece? Si nos lo regalaron, está muy bonito, pero me gusta más, está más ancho, me aguanta más, y además tiene 50 años ya de hechura, lo hizo el hermano Elizar Raraz. No, el parecer de las cosas humanas no tiene mayor importancia. ¿Qué le parece a usted lo que Dios dice?
Y es cuando Dios dice nomás una sola cosa. Dios es uno, no son dos dioses, ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Qué tenemos que seguir? La voz de Dios. Y déjenme decirle, ni la del pastor, hermanos, porque hay falsos pastores y hay pastores que no están haciendo la voluntad de Dios. Pero no nos toca a nosotros. Si la iglesia o si los gentes ponen pastores, porque es humanamente puestos por la gente, pero divinamente es puesto por Dios. Yo siempre les decía a los hermanos, el día que Dios quiera, ya le pido a veces que ya a veces me levante, pero todavía no, el día que Dios quiera, si Dios quiere, puedo estar aquí en este momento, y dentro de una hora o dentro de 5 horas le puede llegar un chat o un mensaje: se murió el pastor. Si lo acabamos de ver, sí, Dios lo recogió, parte porque ya es el tiempo y parte porque a veces Dios tiene sus planes, y cuando andamos mal también Dios tiene disciplina para hacerlo, no solamente recogernos, sino aún enderezarnos. O tenemos un problema: Señor, perdóname porque no es lo que debía hacer o como lo debía hacer. Los pastores no somos perfectos, los pastores somos iguales a cualquier miembro de la congregación, nada más que con un don, el don pastoral, que lo da Dios, como a todos los demás, a cada quien diferentes dones. Y cuando se conjuntan los dones es cuando se ve la perfección de la obra de Dios. Es como un cuadro, como un rompecabezas. Una piececita suelta está horrible, no dice nada, pero junte esas piezas y puede ser un paisaje maravilloso. Pero algo va el apóstol Pablo más adelante: que penséis una misma cosa. Hermano, hablar una cosa es fácil, es disciplina. Pensar una misma cosa ya es más difícil. ¿Por qué? Porque, está bien, ya hablamos. ¿Pero qué pensamos? Pero no estoy de acuerdo. Ya hablé, pero no me parece. Ya hablé, pero yo creo otra cosa. La iglesia tiene que tener hablar una misma cosa, pensar una misma cosa. ¿Pero por qué va a pensar la misma cosa si somos diferentes? Tenemos estructuras diferentes, culturas diferentes, educaciones diferentes, trasfondos sociales diferentes. Sí, pero ¿qué vamos a pensar? Lo que Cristo quiere que pensemos como sus hijos. Hoy día, hermanos, como veíamos la semana pasada, hemos creado muchos dioses. Seguimos multitud de dioses, porque ese es nuestro Dios. El mundo, el otro día, y yo nunca me meto en política, pero lo que el otro día yo veía, la gente va y se arrodilla, besa los pies, las manos de un futuro presidente. Ojalá que sea un buen presidente, Dios lo guíe, tenemos que orar por él. Pero hermanos, qué desfachatez de la gente, arrodillarse ante un hombre, inclinarse ante un... Pero nos vemos, y también lo hacemos aquí, en la iglesia misma. Nos inclinamos ante hermanos que consideramos superiores, menospreciamos a hermanos que consideramos inferiores. No, hermanos, somos iguales y debemos pensar una misma cosa, la que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué piensa usted? No me interesa. Mejor dígame qué piensa Cristo en su palabra. Y qué bueno sería que un día dijera: hermano, pastor, está usted equivocado porque la palabra de Dios dice esto. Bueno, a lo mejor está mal en su interpretación de la palabra, pero también puede equivocarse. No somos perfectos, pero debemos pensar una misma cosa. Y algo todavía más difícil: que haya un mismo parecer. Hermanos, qué triste es cuando pensamos: es que a mí no me parece. Pero si le parece a Dios, ¿tú qué? No, pero es que a mí no me parece que se hagan las cosas. Deja que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. No, pero es que están siguiendo lo que un hermano o una hermana quiere. Si Dios no quiere, Dios lo va a cambiar. Tú sujétate. Mujer, sujétate a tu marido. No, pero sí es cierto, pídele a Dios por tu esposo, ora por tu esposo para que se enderece, haz las cosas como tú, y además sufre las consecuencias, porque muchas veces ese esposo que escogiste no lo escogió Dios,
tú lo escogiste, y aún a veces hasta inconverso, ¿no? Pero todo esto solo es posible cuando podemos decir en nuestra vida: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en usted, hermano? ¿Vive Cristo en usted? Si no vive Cristo en usted, vamos a cambiar, vamos a tener Juan 3:16 y vamos a hacer un mensaje de evangelismo. Acepte a Cristo. Pero si aceptamos a Cristo, sujétese a Cristo. Estudie su palabra. No digo sujétese al pastor, ni a los pastores, ni a los hermanos, maestros de escuela dominical. No. Obedezca sí, cumpla sí, ame sí, sirva sí, pero sujétese a Cristo. Y si nos sujetamos a Cristo, entonces vamos a ver una maquinaria trabajando a la perfección, solamente con los errores naturales de que somos humanos y nos equivocamos. Pero también el Señor se encarga de enderezar nuestros pasos. Fíjense qué maravilloso es Dios. Si nos equivocamos y le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia de pecado y nos guía para enderezar nuestros pasos. Sin divisiones. La iglesia debe estar unida. El hogar debe estar unido. Hermanos, cuidado. Los hogares no están unidos, están juntos. Por eso es que viene un temblor, un problema, y se separan los hogares. Vienen problemas naturales, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice la Biblia, yo he vencido al mundo. En la iglesia debe haber unidad, sin divisiones, no aparentes, no, sin divisiones profundas. Es que yo pienso, no, yo no pienso. Señor, ayúdame a no pensar. Deja que piense lo que tú quieres que yo piense, crea lo que tú quieres que yo crea y no cause divisiones. ¿Hay divisiones en la iglesia? Sí, hermano, sí las hay, tristemente. ¿Hay divisiones en su hogar? Sí, hermano, por eso hay tantos hogares peleados, divididos, y hoy día inclusive ya ni se casan, mejor se juntan, y cuando viene la tempestad, pues se separan, y no hay mucho problema. Y si no hay hijos, mejor, porque así no hay que dividirle las patas y la cabeza, sino pues a ver quién se queda, que echamos un volado, y a ver quién se va con el niño o con la niña. Hay divisiones, falta de unidad, y la falta de unidad produce contienda. Y dice Pablo, grupos, hay partidos, de los que piensan de una manera, de los que creen de otra manera, de los que quieren hacer las cosas de otra manera. La Biblia es nuestra única verdad a seguir, es la voz de Dios. ¿Pero conoces su Biblia, hermana? Hermano, joven, señorita, ¿conoces lo que te pide Dios en tu vida? Y lo vamos a ver porque Pablo es bien explícito en los capítulos que yo le quiero dejar ahora, 3, 4 y 5, habla de santidad de vida, algo que como joven, como señorita, como hermano, como hermana, no estamos viviendo, o no están viviendo muchos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el placer, nuestro Dios es el mundo, nuestro Dios es el sexo, nuestro Dios son todas las cosas que no son de Dios para el Hijo de Dios. Pero por último dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que piensa y Él no está dividido. Él vimos ya, Él es perfecto. Entonces, hermanos, fíjense qué fácil es vivir la vida cristiana. A veces me dicen a mí, pastor, es que es bien difícil vivir la vida cristiana. Pues sí, si no eres cristiano, sí es dificilísimo, es más, imposible. Puedes vivir un tiempo y después se acabó. No puedes vivir la vida cristiana porque Cristo no vive en ti. Sus hijos de un Dios perfecto debemos ser perfectos. No podemos ser perfectos en términos absolutos, pero dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y somos limpios. Pero hermanos, déjenme decirle una cosa, no se puede ser limpio si se vive en la mugre. No se puede ser limpio si se vive en donde hay suciedad. No se puede ser limpio si se vive como Dios no quiere. Y dice la Escritura que no podemos vivir
en amistad con el mundo. Cristo es cabeza, lo dice el Señor y punto, hermanos. No es lo que yo creo o pienso o me gusta, es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios en su vida, hermanos? Cuando estás escogiendo tu carrera como joven, ¿qué escoges? ¿Lo que te gusta? ¿Lo que te va a dejar dinero? ¿Lo que te es fácil? ¿O lo que Dios quiere? Señor, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando te vas a casar, ¿es el compañero o la compañera que tú tienes para mí? Pero para eso tengo que recordar que no puedo vivir con la amistad del mundo. No puedo. Y si puedo, tengo que preguntarme, ¿soy cristiano? ¿Estoy de veras sujeto al Señor? Hoy día vivimos según la sabiduría del mundo. Y el mundo ya ha madurado mucho. Hay sabio del mundo. Dice la Biblia, y vamos a verlo después en Corintios, aún llegará el momento en el cual los hombres habrán perdido su afecto natural. Las mujeres igual. Y hoy día, lo sabio del mundo es gays, o promiscuidad sexual, placer sexual, el sexo como Dios, y lo aceptamos como cristianos. No nos escandalizamos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos que hablar con el Padre, el cual nos limpia. Pero no es para que vivamos así. Y después, tanta gente que se queja. Si yo hubiera sabido, no me caso. Si yo hubiera tenido cuidado, no sucede. No es andar cuidadoso, es andar obediente al Señor. No hagas amistad con el mundo ni las cosas del mundo. El que se mete a ser amigo del mundo termina arrastrado por el mundo. No nos anclemos al mundo, somos peregrinos, hermanos, y no debemos echar raíces en el mundo. A mí me ha tocado, tuvimos desde que me casé, hace ya 55 años, vivimos en diferentes lugares, 2 lugares. El único lugar que hemos vivido más fueron aquí en Clavería, 18 años, pero el resto de tiempo pues hemos alquilado siempre casa, porque nunca no tenemos casa. La iglesia nunca pudo ponernos casa, y aunque últimamente ya nos pagan la casa, pero pues éramos peregrinos. Y a veces eso es un problema, cuando al año le piden a usted su casa porque la van a vender o le van a dar al hijo o lo que sea, o cuando mucho 2 años, y es los que hemos vivido. Y ya me hacen burla a veces los hermanos. ¿Ahora dónde, hermano? Pues sí, vamos a tener que cambiarnos, ¿no? Porque ya donde vivíamos ya no podemos vivir. Pero ¿saben qué gran lección tiene uno? Muchas cosas de las cuales reconocemos el error, las fallas, pero la otra cosa, Dios no quiere que eches raíces. Yo a veces les digo tanto a los hermanos, hermano, ¿para qué vive usted? No, para tener mi casa. ¿Se la va a llevar cuando se muera? No, pero se la voy a dejar a mis hijos. Y cuando se le deja a sus hijos, se pelean sus hijos por la herencia. 4 cacahuates, pero peleados. No, hermano. No viva para su casa, no viva para sí, no viva para su familia, viva para Dios. Y Dios nunca le faltará. La sabiduría que Dios da no es sabiduría del mundo, es sabiduría espiritual, hermanos. No quiere decir con eso que no tenga casa. Si Dios se la da, téngala, pero no viva para su casa, no viva para ello, viva para Cristo Jesús. Examinadnos, dice, no seáis sabios según la carne, ni poderosos o nobles. Recuerden una cosa, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al mundo. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios para hacer su obra. No puede haber jactancia. Por Cristo estamos en Dios. Él nos alcanzó y transformó y somos de Él. Hermano, piénselo detenidamente y vea si realmente está usted viviendo para el Señor. Él hizo todo, Él lo ha hecho para usted, pero ahora no le pide que haga usted nada. Le pide a usted que lo que algún día un predicador decía, nade de muertito.
déjese llevar por el Señor, no por la esposa, que le hace un rascadito de cabeza y cambia usted de parecer. No por el esposo que le grita y dice, pues está bien, vamos a hacer lo que tú... No, déjese llevar por lo que Dios le dice. Como joven, como señorita, como adulto, déjese llevar por lo que Dios le dice. Y entonces vamos a predicar, no con las palabras, hermano. Yo a veces siento que estamos tirando todo al vacío. No, predicamos y vamos a los hospitales y vamos a las misiones y a los centros de predicación y tantas cosas que hacemos. Y volteamos la mirada y vemos el hogar. ¿Sus hijos son cristianos? Bueno, hermanos, son muy tercos, muy duros, no han querido aceptar a Cristo. Pues no, ¿cómo van a aceptar a Cristo si no ven a Cristo en su hogar? Si no ven a Cristo en las relaciones diarias, si no ven a Cristo en todo lo que hagan, ¿cómo van a creer en un Cristo que no vive usted? La próxima semana, hermanos, leamos 3, 4 y 5 de Corintios. No le quiero preguntar si leyó 1 y 2 porque me avergonzaría ver que no, la mitad no lo leyó. Pero ahora hay un margen, 1, 2, 3, 4 y 5. Como los niños, ¿verdad? Cuando no hacen la tarea, ahora les toca hacer la tarea de 2 días. No espere a llegar al 13º sermón para leer toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios. No, pero léale, estúdielo, ve y vaya con una pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda esta mañana? Y aplíquese la palabra de Dios a su vida. Dios es amor y la palabra de Dios es fuerza, es poder. Y Él busca redarguirnos, instituirnos, enseñarnos las cosas que son de Dios. Deje de pensar, yo puedo, yo soy, yo valgo, yo es. No, hermano, lo más vil del mundo, eso escogió Dios. Si usted era lo más vil del mundo, a mí me escogió Dios de lo más vil del mundo. Podemos decir, pero yo tenía, yo y así, pero todo eso, dice, ahora lo considero como estiércol ante el eminente conocimiento de Cristo. Vivamos así, hermanos, y veremos que es la vida más feliz que se puede tener, la vida más hermosa, con problemas, pero no son nuestros. Señor, te paso mi problema. Y Él dice, echa en mí tus cargas. Hermano, no carguemos los problemas, pónganos en las manos de Dios. Oremos. Padre, te rogamos que abras nuestros corazones, nuestras mentes, pero sobre todo nuestro corazón, para que seamos cristianos, no oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que, Señor, nos hagas sensibles, sencillos, nos hagas humildes, porque, Señor, no tenemos nada de qué envanecernos ni de qué gloriarnos. Y si algo somos, lo somos porque tu amor lo ha permitido. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos en el hogar, a ser cristianos en el trabajo, a ser cristianos en la escuela, a ser cristianos donde quiera que estemos, porque somos cristianos. Y si no somos cristianos, que podamos confrontarnos con esa realidad y aceptarte como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que tú hagas la obra en nosotros y nos des esa nueva vida que ahora levanta los ojos y puede clamar, Padre mío, sé propicio a mí, pecador. En el nombre de Jesús te pedimos esas cosas humildemente. Amén.